Buscamos a Ana María Salazar, experta en temas de seguridad nacional e internacional y bueno, pues una voz observadora de lo que ocurre en México y a nivel internacional y le preguntamos qué piensa. Ana María, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Yo creo que la, la, la posibilidad de encontrar una solución negociada del conflicto en Venezuela, yo creo que ya pasó este momento, desafortunadamente. Creo que hubo en diferentes etapas una posibilidad de encontrar un proceso en donde Nicolás Maduro podría haber no haberse lanzado como candidato o haber por lo menos hecho una apertura más pública y que fuera constatada por la comunidad internacional hacia la oposición. O sea, la crisis venezolana en este momento, creo, desafortunadamente, y la crisis humanitaria ya no se va a resolver con una negociación. Eso se intentó hacer en el pasado. Entonces, yo creo que la gran interrogante, y por eso pues esta preocupación que hay de los analistas, particularmente en lo que se refiere a la seguridad regional o hasta la seguridad mundial, es cómo se puede resolver la crisis venezolana sin que haya derrame de vidas, o sea, muertes, y que sea de una forma que no vaya a involucrar a más países. Ana María Salazar, si ya no encuentras cabida para el diálogo, entonces ¿qué sigue? Pues esa es la gran interrogante. Sabes que se fue agravando la situación y haciendo más difícil una negociación yo te diría, los últimos 2 años, en particular por ya la presencia mucho más abierta y mucho más pública de Rusia en Venezuela. Y te comento eso porque sí se reportó en México, pero tal vez no se le dio la importancia que debería habérsele dado en el momento. Es el hecho de que, por ejemplo, en diciembre Rusia había enviado 2 aviones bombarderos que podrían hasta cargar ojivas nucleares. Y entonces uno se pregunta por qué está mandando esos aviones Rusia a Venezuela en este momento. Estamos hablando de diciembre pasado. Y entonces te has de imaginar la conmoción y el nerviosismo que eso crea, no solamente de Estados Unidos, sino también hay que recordar que hay muchísimas fricciones entre Colombia, especialmente con el nuevo presidente de Colombia, bueno, no tan nuevo, pero el presidente Duque ya lleva varios meses, y con el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que salió a decir, fíjate el comentario, salió a decir en un momento dado, yo le ofrezco a Estados Unidos construir una base en Brasil para poder enfrentar la presencia rusa en Venezuela. Imagínate el comentario. Imagínate el comentario. Entonces sale después, sale un general a decir, pues como a retractarse del comentario del presidente. Pero todo esto es como para poner sobre la mesa de que ya el involucramiento externo, además de la OEA, además de la crisis humanitaria dentro de Venezuela, además de los 3 millones de venezolanos que están saliendo de su país y el gobierno venezolano no les da papeles de identificación, o los que están aquí en México, por ejemplo, no les permiten renovar su pasaporte. O sea, literalmente los venezolanos que están saliendo de su país ya no tienen formas de tener un pasaporte o algo que los identifique, o una identificación oficial que les permita por lo menos pedir estatus de refugiado. Entonces, todo esto está armando una situación que la única salida tal vez podría ser que dentro de las Fuerzas Armadas, que parece que la única solución interna que pueda haber, tomen una posición que sea, o que se busque o de nuevo que se hagan las elecciones, o respaldar al presidente interino, Guaidó, pero tampoco no es yo no te digo que es la mejor solución, pero creo que en este escenario probablemente va a ser la solución más viable
a corto plazo, porque si esto se vuelve un tema ya a largo plazo, entonces las posibilidades de que vaya más y que haya involucramiento de otros países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Rusia, que ya amenazó a Estados Unidos a que no se involucre en Rusia, y también Irán y China. Entonces, sí se vuelve un conflicto regional o de seguridad regional mucho más peligroso, Más ¿no? fuerte, Ana María Salazar, déjame recuperar lo que el propio Nicolás Maduro dijo sobre Putin, porque Putin le llamó Sí, precisamente a Nicolás Maduro para manifestarle su apoyo, y entre Donald Trump y Putin estamos ahora preguntando qué sigue. En realidad, ahí sí. está buena parte de la cuestión. Apuntalado Trump, si quieres, en América Latina por Bolsonaro, ese es el cóctel que tenemos enfrente. Así que Maduro hablando de Putin. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación bilateral para el desarrollo de Venezuela. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump, con su locura de creerse policía del mundo, de creerse el mandamás de América Latina y el Caribe. Maduro hablando de Putin y de Trump en esos términos. Ana María Salazar. Yo creo que el otro tema que hay que seguir muy de cerca es qué va a pasar. Ya ves que Estados Unidos, en, y esto hay que ver qué va a pasar en las siguientes horas. El presidente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ordenó que todos los diplomáticos estadounidenses salieran de Venezuela en las siguientes 72 horas, que creo que va a ser, ese lapso acaba entre el día de hoy y mañana. Y Estados Unidos ha dicho, como no reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro, él no puede echar a los diplomáticos, porque al mismo tiempo Guaidó sacó una carta, y no sé si es decreto, no sé qué estatus legal tiene, en donde le dice a los diplomáticos que están en Venezuela que por favor se queden, que él es el presidente, y les pide que se queden, ¿no? Y además de que nombra a un representante o su representante ante la OEA. Entonces estamos ahí vamos a ver qué sucede, porque es una situación muy inusual, tal vez hasta peligrosos para los mismos diplomáticos, de que se queden. Ya están saliendo muchos de los diplomáticos, parece que se va a quedar un grupo pequeño en la embajada, pero básicamente están tomando una decisión que va en contra de las órdenes del presidente Nicolás Maduro. Entonces, son ese tipo de eventos, ese tipo de situaciones que crean incidentes que en donde podría tener que involucrarse, o se verían involucrados no solamente Estados Unidos, sino otros países. Entonces, va a ser interesante a ver qué sucede. Yo creo que muchos estamos observando o viendo qué va a pasar con las Fuerzas Armadas en Venezuela, porque siempre en el análisis que hemos hecho a través de los años es que si no tiene el apoyo Nicolás Maduro de las Fuerzas Armadas, es muy difícil que se mantenga en el poder. Y el otro tema, y también hay que subrayar lo que parte de lo que complica este proceso, es que las Fuerzas Armadas venezolanas sí se han identificado estar ligados muy de cerca a diferentes grupos del crimen organizado, del narcotráfico. Hay un grupo que se llama el Cártel de los Soles, que está bastante identificado. Hay muchos reportes. Tú seguramente a través de los años has reportado estos aviones mexicanos que entran a Venezuela, que chocan en Venezuela, que los bajan o son detenidos en Venezuela, y luego está todo este cuestionamiento de por qué estaban estos aviones mexicanos, qué drogas traían, y luego salen
comentarios contradictorios de diferentes generales. Está ese primer problema. Y el segundo problema es que, en cierta forma, Nicolás Maduro, en una forma pues muy inteligente, observando la necesidad de tener cooptados a los militares, les ha dado diferentes espacios en la economía de Venezuela. Entonces participan en la producción, en ciertos aspectos de la producción de alimento, en otros aspectos de la economía venezolana. Entonces tienen, y además la corrupción que puede atraer este tipo de participación de las Fuerzas Armadas en una economía que está completamente destruida y en donde hay muchísimas necesidades. Entonces también tienes generales y la plana alta muy vinculados a este presidente por razones económicas y de corrupción. Entonces, lo que está ofreciendo Guaidó, que me parece interesante, es básicamente amnistía para todos y que se unan con él y se les daría la oportunidad, se les daría amnistía. Que no, yo me imagino que para muchos de estos militares no es, sí es una solución, porque lo que podría ahora sí seguir adelante es ya un enfrentamiento que los ha habido a través de los años, pero ya después de estas imágenes y las protestas que hubo y literalmente una parálisis que se está viviendo en Venezuela en este momento, pues un enfrentamiento ya casi a niveles de una guerra civil, en donde las Fuerzas Armadas de una forma u otra tendrían que estar enfrentando y atacando a la población en una forma mucho más agresiva de lo que se ha visto en los últimos años, porque ha habido protestas a través de los años. Yo creo que lo que se vio el 23 hace algunos días fue extraordinario y fue un evento que creo que de una forma u otra está marcando un hecho de que esto probablemente no se va a resolver en una forma negociada, por lo menos dentro de Venezuela. Ana María Salazar, hablando del ejército que mencionaste, bueno, ayer los jefes locales y nacionales de Venezuela del ejército se manifestaron. Déjame recuperar un fragmento de lo que están diciendo y en qué tono. Bueno, alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, expertos universitarios, Ana María, sobre este tema dicen en Venezuela hay enfrentamiento entre poderes, no golpe de Estado, según opinaron expertos en la Universidad Nacional del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Cómo entender el fenómeno golpe de Estado, enfrentamiento entre poderes? ¿Cómo lo entiendes tú? No, bueno, es que te digo, el solo hecho que tengas tú al general diciendo que es un golpe de Estado, hombre, implicaría o que hay parte de las Fuerzas Armadas que estarían dispuestos a derrocar al presidente Maduro, o simple y llanamente está tratando de alertar a ciertas partes de las Fuerzas Armadas que podrían estar interesados en acogerse a esta amnistía. O sea, te digo, a mí las palabras que usó el general de veras sí son bastante sorprendentes, porque lo que tenía él que salir a decir es: nosotros como Fuerzas Armadas estamos respaldando al quien reconocemos como presidente reelecto, Nicolás Maduro, y desconocemos las decisiones de las otras de las otras fuerzas, ¿no? Y desconocemos al presidente, y eso no lo dijeron así. Entonces sí es un poco sorprendente el uso del lenguaje, y a lo mejor es porque ya están empezando a percibir que podría haber fuerzas o una división interesante o importante dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pues todo un tema, Ana María Salazar, que seguiremos hablando si tú me lo permites. Te agradezco que estés aquí para analizar y comentar este tema tan importante que está en curso, y seguiremos en ello. Gracias y muy buenos días. Un abrazo. Un abrazo, y ojalá que tengamos eventualmente, va a ser interesante analizar cómo se desarrolla el papel de México en este conflicto. ¿Qué te parece la postura y el comunicado? La postura de México y el comunicado de Uruguay y México, ¿qué te parece?
Mira, el problema para México es que Nicolás Maduro salió a decir en su toma de protesta, ¡viva México! Entonces, ya México, por lo menos en percepción, ya estaría respaldando al presidente Nicolás Maduro. Es muy difícil que pudiera jugar un papel en una negociación o en la búsqueda de una resolución pacífica de los conflictos, que pues todos, yo creo que todos eso quisiéramos. Pero ya está claro, por lo menos en términos de percepción y por lo menos la forma en que se ha expresado México ante este conflicto, de que estarían apoyando a Nicolás Maduro. Entonces eso le quita como la capacidad de México de ser un actor o un interlocutor que pudiera permitir una negociación. Entonces ya tienes a México de un lado de este conflicto y luego tienes a todos los demás. Entonces México se percibe que está al lado de Rusia, Irán, Bolivia, Cuba, en su apoyo a Venezuela, y luego tienes al otro lado que está Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil y todos los otros países, Dinamarca, y entonces ya México pues parecería que por lo menos en la percepción política de cómo está desarrollándose el conflicto, que ya toma un lado. Déjame agregar un dato importante que está surgiendo en voz del portavoz del Ejecutivo alemán, Stephen Seibert. Se está pronunciando Alemania, señalando que Nicolás Maduro no puede ser considerado el presidente legítimo de Venezuela. Y lo que está diciendo este viernes es que el gobierno alemán exige elecciones libres y justas de forma inmediata en Venezuela, y que incluso está decidido o dispuesto a considerar como presidente, a reconocer como presidente provisional o interino al autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó, precisamente para que se presione y se generen elecciones. Dice Alemania, no puede considerarse a Maduro presidente legítimo y podríamos hasta reconocer a Guaidó en tanto no se convoquen a esos comicios que está exigiendo está planteando o sí exigiendo Alemania para Venezuela. Libres y justas es la expresión. Mira, es muy importante esta declaración porque a final de cuentas una forma de resolver este conflicto es hacer un llamado a elecciones. Pero para poder tomar esa posición casi que forzosamente, como lo explica Alemania, tienes que respaldar a Guaidó, porque Guaidó, y hay que decirlo al auditorio, no es un presidente electo, es un presidente interino, y eso significa que él como presidente interino tendría que hacer un llamado. Él no se va a quedar como presidente, sino que él tiene que hacer un llamado a elecciones. Es importante esto que dices, Ana María, perdón que te interrumpa, es importantísimo lo que dices, porque de pronto uno dice, ¿cómo se hizo presidente este señor? Bueno, aquí hay un tema legal, hay un artículo en la Constitución venezolana que plantea que en ausencia del presidente toma el encargo el presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó era presidente o es presidente de la Asamblea Nacional, y entonces en ausencia del presidente, como lo declaran usurpador, lo declaran ausente y por lo tanto se nombra presidente interino. Esa es la fórmula legal que encontraron, que bueno, en un contexto como este, todo puede estar jalado de los pelos, todo puede ser sensato o insensato, como se quiera, interprétese como se quiera, pero ese es el basamento legal a través del cual Guaidó dice, yo soy el presidente porque no podemos reconocer a Maduro como presidente, por lo tanto, la figura presidencial está ausente y tomo ese lugar, en lo que convocamos a elecciones. Y eso también permite, que también hay que decirlo, que si las Fuerzas Armadas deciden irse en contra del presidente Maduro, que se podría, entonces esas Fuerzas Armadas o ese grupo de esas Fuerzas Armadas no se considerarían como un ejército golpista, ¿sí me entiendes?, ante los ojos de la comunidad internacional, que eso es otro tema que creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, porque esta fórmula que está ahorita desarrollándose es cómo explicar o crear una narrativa de que la transición o lo que vaya a suceder
en Venezuela no vaya a suceder en términos de que tengas un golpe de Estado. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que ya tienes un presidente interino o encargado, creo que la palabra es encargado, Creo que encargado. Encargado. Y entonces las Fuerzas Armadas que lo apoyarían para poder remover a Nicolás Maduro y retomar las estructuras del gobierno no sería un ejército golpista. Fíjate los esfuerzos que tiene que hacerse para que se pueda justificar esto legalmente ante la comunidad internacional y ante el derecho internacional, pero es un poco lo que se está poniendo sobre la mesa. Esa declaración de Alemania me parece muy importante porque España, como tú sabes, no ha puesto sobre la mesa una declaración muy contundente de qué posición va a tomar, y España tiene mucha influencia sobre cómo vería la Unión Europea el problema esta crisis en Venezuela. Mike Pompeo, Ana María Salazar, ya me había despedido, pero espérame tantito porque hay dos temas importantísimos y no te puedo no preguntar de Roger Stone, ¿estarás de acuerdo? Ay, dame un segundo, eso está haciendo tendencia mundial, pero dame un segundo, y el papel de Estados Unidos es crucial, desde luego, para Maduro, es quien está no detrás, sino al frente de lo que llaman golpe de Estado, porque ha sido una conducta muy abierta del gobierno de Donald Trump. Eso de ver a Mike Pence convocando él en persona a la movilización que fue multitudinaria, que yo estoy segura que fue multitudinaria no por el llamado de Pence, pero el hecho de que abiertamente se esté convocando expresiones anti-Maduro es todo un tema desde los Estados Unidos. Y además hay que ver lo que dijo ayer en la OEA Mike Pompeo. Está listo Estados Unidos para proveer de más de 20 millones en ayuda humanitaria. Fíjate, nada más que herramienta tan poderosa en un país que está pasando las que está pasando. Esto dijo Pompeo. También estamos listos para proveer asistencia humanitaria a la gente de Venezuela, en cuanto logísticamente sea posible. Hoy anuncio que los Estados Unidos están listos para proveer más de 20 millones en ayuda humanitaria a la gente de Venezuela. Esto ayudará a la toma del poder con comida y medicinas para la urgencia de la crisis económica y política. Esto ayudará en la toma de poder con asistencia humanitaria. ¿Qué dices, Ana María? Sí. Y yo creo que 20 millones, la verdad, es poco considerando la situación que se está viviendo. Pero más allá de la cantidad, es la herramienta para. Exacto, porque eso le da dinero al presidente, presidente interino o encargado Guaidó, por lo menos la posibilidad de poder empezar a dar por lo menos poner dinero, medicinas en los hospitales, ayuda inmediata, comida pero el dinero que le están ofreciendo, no creas que va a ser fácil implementar en este tipo de situaciones. Casi que Estados Unidos tendría que llevar pues barcos y aviones llenos de comida y de medicina para inmediatamente poder entrar a Venezuela a proporcionar esa ayuda. Entonces, como que todos también estamos viendo, a ver, este dinero es en verdad que le están dando cash para que lo pongan en el banco, o están hablando de que van a empezar a mandar cargamentos de comida y de medicina y para empezar a repartirlo y dar ese apoyo humanitario. O sea, porque están literalmente ya en un momento en donde más del 85%, 80% de la población ya están hablando que no tiene, pues sí, ya están viviendo una crisis humanitaria la población, ¿no? Y no se ve la posibilidad de que eso pueda mejorar a corto plazo por lo que está pasando con la economía. Tienen una inflación de un billón. A ver, explícate. O sea, no hay economía que pueda funcionar así. Entonces, aunque Rusia llegue y ofrezca ayuda humanitaria, y China, que ha estado inyectando y le ha estado dando préstamos a Venezuela, y aunque hubiera apoyo técnico para que pudieran producir más petróleo, que parte de todo esto tiene que ver con el petróleo, ¿no? Porque estos países, Venezuela ha estado dando y ha estado vendiendo petróleo a China y a
y a Rusia. O sea, hay también ese interés que hay que también explicarlo. Estados Unidos sigue comprándole petróleo a Venezuela. Entonces, creo que esta ayuda humanitaria le da una herramienta al presidente encargado Guaidó, pero no necesariamente va a poder, si quieres tú, inyectar esos 20 millones en la economía o traducirlo rápidamente en ayuda humanitaria, apenas que Estados Unidos, Colombia, Brasil ya empiecen a llegar con cargamentos a la frontera para que se pueda empezar a entregar. Pues todo un tema que seguiremos muy de cerca, Ana María Salazar, de Venezuela, en este contexto de enorme tensión, desde luego. Y bueno, no me despido, aunque ya me había despedido, sin preguntarte de lo que está haciendo tendencia mundial. Apenas a principios de diciembre, Donald Trump estaba celebrando que Roger Stone, su asesor y colega, había dicho que nunca declararía en su contra. Bueno, hoy la noticia que sacude a Washington y desde luego a nivel internacional es que el señor Stone fue arrestado en su casa de Florida para enfrentar por lo menos 7 acusaciones ante un gran jurado. Esta detención de este viernes, bueno, pues estuvo a cargo del FBI, ni más ni menos. Es una escena tremenda para Trump, debe ser electrizante. Mira, yo creo que en parte está teniendo tendencia, porque ha habido una serie de eventos, y yo te diría hasta más peligrosos para Donald Trump que el arresto de Stone en este momento, que tal vez no recibió la atención porque las implicaciones en el juicio legal que pudiera haberse hacia el futuro, estoy hablando de un juicio penal, hacia el futuro no se ve claramente. Todos nos hemos enfocado en el juicio político que pudiera suceder, en donde pudiera haber una posible destitución, y eso se ve todavía lejano por el número de senadores demócratas que hay en este momento. Se necesita 2/3 partes para una mayoría absoluta para poder para poder destituir a un presidente de los Estados Unidos en el Senado. Pero el arresto de Stone creo que se volvió tendencia, porque hay que recordar al auditorio que lo que se le acusa a él es de haber sido el contacto con WikiLeaks para ver cómo se podría filtrar los emails que fueron robados de los servidores de personajes cercanos a la campaña política de Hillary Clinton. Yo creo que, entonces, como está involucrado WikiLeaks, y Stone ha dicho abiertamente que ha tenido contactos con Assange. Ese es lo que creo que está creando este verdadero interés, porque podría ser que aquí por lo menos ya está el vínculo entre estos emails robados, ¿sí? Uh-huh. que eventualmente se difundieron por WikiLeaks y que sí tuvieron un impacto en las elecciones. Así de fuerte, sin duda. Sí, oye, varias preguntas, pero una que no puedo no hacerte. ¿Será cierto eso de que el señor Stone tiene un tatuaje en la espalda con la cara de Richard Nixon? Sí, claro. ¿Sí? Sí, no, es que él es es un personaje. Hay un documental de él que hay que ver, que básicamente en donde él habla de su admiración por Richard Nixon. Tanto para tatuarse fue como parte de su defensa, no solamente legal, pero sino en la defensa histórica de Richard Nixon como presidente, y se hizo famoso en ese momento y mantuvo, si quieres tú, esa imagen y le gustaba ese reconocimiento de lo que él hizo por Richard Nixon y su admiración por Richard Nixon. Y sí parece que tiene un tatuaje de Richard Nixon en la espalda. De locos, ¿no? A ver, ponte a pensar, híjole, yo creo que por eso... Oye, muy sugerente en este contexto, ¿no? Imagínate.
Muy sugerente, si hay una No, pues, muy evocación histórica a sugerente. Richard Nixon. Y bueno, estamos viendo la imagen ya aquí en la pantalla para quien sigue esta señal en www.aristiguinoticias.com, la imagen del señor Stone, efectivamente con una cara tatuada de Richard Nixon en la cara. Pues este hombre está haciendo, el arresto de este hombre está haciendo tendencia. Hay más de 400,000 tweets circulando en este momento, una vez que se dio a conocer la información confirmada en Washington. Esto, pero sí tiene razón en decir, tiene que producirle mucho nerviosismo por lo menos al equipo legal del presidente Donald Trump, porque a estas alturas ya yo creo que nadie sabe de dónde les va a venir el golpe más fuerte. Si es el abogado, el presidente Cohen, que fue que le llamaron a que diera testimonio ante un comité demócrata, o sea que ya que los demócratas que tienen en la Cámara Baja, en donde ahí va a surgir información de pues qué le ordenó el presidente hacer en relación a delitos que tienen que ver con el proceso electoral, o sea, con la legislación electoral en Estados Unidos, qué fue lo que le ordenó, y parece que sí puede haber un caso bastante fuerte en contra del presidente Donald Trump, que a lo mejor violó delitos electorales, y parece que hay audios, porque el abogado, imagínate, el abogado grababa todo, todas las conversaciones. Eso por una parte está sucediendo esta vez, pero lo de Stone, lo que es interesante es si está él dispuesto a reconocer que estos contactos que tuvo con un hacker ruso, él lo hizo en nombre de Donald Trump para apoyar a Donald Trump para interferir en la campaña. Lo hizo él a su nombre, Stone, en donde él quería por sus propios, porque él quería interferir en las elecciones haciendo uso de información y de capacidades rusas, o lo hizo a nombre del presidente Donald Trump, porque Donald Trump se lo pidió, y ese va a ser el debate, pero Stone ya tiene problemas, ¿sí? Ya sea porque le encuentren el vínculo con el presidente o no, pero él sí estuvo en contacto con gente con rusos, los agentes rusos que sí impactaron la campaña. Ni más ni menos, sí que tiene problemas. Ana María Salazar, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos en contacto, si me lo permites. Un abrazo y buenos días. Un abrazo, y quédense todos con esa imagen del tatuaje de Está impresionante. en la espalda de Stone. Ahí está la imagen de señor Stone con la imagen de Richard Nixon en la espalda tatuada. Gracias, Ana María. Estamos al habla. Buenos días.